Septem Nostra lamenta el nuevo vertido de fuel y residuos que ha aparecido en la costa de Ceuta, el segundo de importancia en 2 semanas. Cruz Roja se encargaba a petición de Tarifa Tráfico de inspeccionar la mancha en las inmediaciones de La Bocana y parte de la Bahía Norte. Desde Septem Nostra denuncian lo perjudicial de esta situación. Que vive del mar y que aspira a ser una ciudad turística, y si se dan este tipo de situaciones de manera periódica, pues podrían afectar precisamente a no solo a nuestro ecosistema marino, ¿no?, sino también a nuestra economía y también a los usuarios de las playas. La Confederación de Empresarios está preocupada por la situación de la frontera del Tarajal. Su presidente, Rafael Montero, teme que las obras de mejoras puedan llegar demasiado tarde. Ya debería de estar más que construido. Lo que me da miedo es que esperemos a ver si cuando la tengamos en 2018 ya nace muerta porque ya nace pequeña. El Tribunal Supremo rebaja en casi 4 años la pena para el autor confeso de la muerte en 2011 de la joven estudiante de enfermería Laura Gutiérrez, un hecho que juzgó la Audiencia Provincial de Ceuta a finales del año pasado y que ahora vuelve a ser actualidad porque el Supremo atiende el recurso de la defensa y rebaja la condena por uno de los 2 delitos. Buenas noches. El vertido de fuel descubierto ayer en las inmediaciones de La Bocana de Ceuta provendría de la limpieza ilegal de las sentinas de un buque, según cuenta José Manuel Pérez Rivera de Septem Nostra. Los 2 vertidos llegados en las últimas semanas podrían ser parte de un vertido mayor que estaría llegando poco a poco a las costas de la ciudad. Parece que el vertido se debe más a limpieza de sentina de algún barco que, aprovechando zonas de menos vigilancia o incluso haciéndolo de noche, pues ha podido hacer una limpieza de la bodega de la sentina, y eso son esas manchas que están apareciendo ahora mismo en las costas de Ceuta. Esta es la causa más probable del vertido hallado en la costa norte, según Septem Nostra. Un vertido más grande que se ha podido ir dispersando, por lo que sería posible, según los ecologistas, que lleguen más residuos a las costas de Ceuta. Es una ciudad que vive del mar y que aspira a ser una ciudad turística, y si se dan este tipo de situaciones de manera periódica, pues podrían afectar precisamente a no solo a nuestro ecosistema marino, ¿no?, sino también a nuestra economía y también a los usuarios de las playas. Y es que la prioridad para los ecologistas es poner fin a este tipo de vertidos ilegales, algo que no es tarea fácil. Sobre todo intentar averiguar de qué barco ha sido el causante. Yo digo que esto es muy difícil porque desde que se produce el vertido hasta que llega a nuestras costas, pues han pasado perfectamente 7 días. Ahora vete a saber de dónde ha sido el barco y si es posible rastrear el foco de contaminación. Por suerte, estos vertidos no supondrán un fuerte impacto en las costas de Ceuta. Son manchas muy solidificadas, con lo cual el impacto sobre las comunidades marinas pues no es tan elevado. Ahora, en el momento que llegan a las costas, pues sí que puede manchar el arenal, y por eso es importante que se desactiven, como se han activado, según se nos ha informado, los protocolos en estos casos, que es de lucha contra la contaminación marina accidental. Y a este respecto, Caballas, que ya denunció a finales del mes pasado la aparición de un vertido que siguió dejando restos de fuel y manchas en las playas de la Bahía Norte durante varios días, dijo que llevaría este asunto a Europa, incluso a los juzgados, y también podría sumar este nuevo vertido. Por su parte, Capitanía Marítima, en relación con el anterior vertido, atribuía el mismo a algún barco que hubiera hecho limpieza sin ser detectado, igual que Septem Nostra. El portavoz del Gobierno, Emilio Carrera, achacaba la semana pasada las cifras del desempleo en Ceuta a la población, que había crecido 10 veces más que la contratación en la ciudad. Unas declaraciones que la coalición Caballa califica de broma de mal gusto. También el PSOE, que cree que el Partido Popular, tanto a nivel local como a nivel nacional, no está haciendo lo suficiente por los desempleados. Se produce un regreso a Ceuta de muchas familias que estaban en otros lugares de España, y todo el catálogo de políticas sociales que hace que Ceuta sea en este sentido también una ciudad, en este sentido, no en otros, pero en este sí, una ciudad atractiva.
Este y otros motivos por los que el portavoz del Gobierno justificaba el aumento del paro en Ceuta han generado rápidas reacciones de los dos partidos de la oposición. Caballas, por ejemplo, acusa al Ejecutivo de querer eludir sus responsabilidades. Además, la coalición no comprende cómo el Gobierno se permite el lujo de rechazar medidas de reactivación económica, como por ejemplo el plan para el turismo o un pacto local para la construcción. Sobre las grandes ayudas sociales que hay en Ceuta, Caballas resume las mismas con un dato: solo suponen el 1% del presupuesto, por lo que el partido califica las declaraciones de Emilio Carreira como una broma de mal gusto. Tampoco se queda atrás el Partido Socialista, que denuncia la bajada de las ayudas a los desempleados, que han pasado de un 55% en 2011 a un 42% este año. El secretario de los socialistas carga también contra el gobierno de Rajoy, al que responsabiliza de recortar aún más la cobertura a los desempleados para los próximos presupuestos, lo que va a significar que aumenten las familias en riesgo de exclusión social. Para José Antonio Carracao, el Partido Popular solo busca cuadrar las cuentas y no se preocupa por quienes atraviesan una precaria situación económica. La coalición Caballas se encuentra inmersa en el desarrollo de dos iniciativas en materia de educación y de sanidad. La de educación trata de la implantación de una escuela de arte en la ciudad, se llevará al pleno al próximo pleno. En cambio, la de sanidad lo que pretenderá es que se cree una unidad de radioterapia en Ceuta, una propuesta que ya se llevó a pleno, que no consiguió salir adelante y por ello piensan comenzar una recogida de firmas. La ciudad carece de una oferta educativa en profesiones relacionadas con el arte y el diseño, cada vez más demandadas en opinión de Caballas. La formación localista pretende cubrir esta carencia mediante la creación de una escuela de arte que imparta diversas modalidades de educación en especialidades como la fotografía, cerámica, serigrafía o diseño gráfico. Una escuela de estas características, con una oferta orientada al mercado laboral, podría convertirse en un factor de empleo local a corto plazo y solo es necesario, afirman, voluntad política, ya que en la actualidad existen muchas posibilidades para albergar este centro. Esta propuesta se llevará al pleno en una próxima fecha. Sin embargo, la otra iniciativa que se propone desde la coalición ya ha agotado esa vía, debido a que, a pesar de ser aprobada por unanimidad, el gobierno del PP rechazó la propuesta aludiendo a razones económicas y poblacionales. Hablamos de la puesta en marcha de una unidad de radiología en la ciudad, que al no existir en la actualidad obliga a los pacientes afectados a desplazarse a la península. En este sentido expresó su opinión en el programa Gran Vía Mohamed Mustafa. Cuando hay voluntad política, cuando el gobernante de turno tiene la certeza, tiene realmente la creencia de que esto se puede hacer, se hace. Y cuando no se hace, la ciudadanía responde. Y es lo que va a hacer la ciudadanía, porque desde ahora, desde aquí, voy a anticipar que Caballas no se va a rendir en esta lucha. Y no vamos a dejar que esto caiga en saco roto. Y vamos a tomar cuantas medidas sean necesarias para que Ceuta disponga de una unidad de radioterapia. Sobre todo porque supone un castigo sobre el castigo ya y sobre la pena de tener una enfermedad con la que hay que luchar, tener que trasladarse a Algeciras con el temporal. Y venir después de una sesión de radioterapia que es prácticamente dura, y permitidme que me emocione porque todos hemos tenido familiares que han sufrido ese tipo de enfermedad y cuando volvían en el barco era lamentable la situación en la que estaban. Y me van a decir el gobierno de la ciudad que es inviable. Ustedes sí que son inviables como representantes políticos. Caballas critica esta decisión del gobierno e iniciará esta semana una recogida de firmas, tanto en persona como por internet, para que sirvan de medida de presión y convenzan a la administración de rectificar e implantar un servicio que consideran imprescindible. La Confederación de Empresarios se muestra prudente con respecto a la campaña navideña que ha comenzado. Su presidente, Rafael Montero, espera que a nivel de resultados sea al menos como la del año pasado y que los ceutíes se animen a comprar a partir de esta semana. Montero, que ha pasado por el programa de esta casa Gran Vía, también ha analizado la actualidad de los polígonos del Tarajal y ha mostrado su preocupación por la inseguridad. Le gustaría ser optimista con la campaña de Navidad, pero confiesa que las previsiones no invitan a ello. No va a ser campaña extraordinaria o campañas como se solía tener. Eso sí, los comerciantes planean una serie de actividades para que al menos haya ceutíes en la calle, el primer paso para conseguir ventas. Y lo que se pretende es que a partir de ahora, del puente, todos los fines de semana, bueno, pues sea un poco festivo,
que el ambiente de la calle anime. Ceutí es en la calle y no solo en el centro de la ciudad. Y Jadú es una zona comercial muy interesante dentro de la ciudad. Durante la entrevista realizada en esta casa, el presidente de la ACC también se ha referido a los polígonos del Tarajal. Lo que allí ocurra repercute en toda Ceuta. El problema no es solo de porteadores, no es solo de empresarios, no es solo de la Guardia Civil o de la policía. El problema es de todo Ceuta, ¿eh? Y capítulo aparte merece la inseguridad que allí reina diariamente. Demasiadas pocas cosas ocurren allí para lo que aquello es día a día, ¿eh? Con respecto a la futura frontera, cree que esta puede llegar demasiado tarde. Que veremos a ver si cuando la tengamos en 2018 ya nace muerta porque ya nace pequeña. Aunque sí reconoce que tanto la ciudad como delegación del gobierno están implicadas en intentar resolver estos problemas. Una prueba de ello será la oficina en el puerto que controlará el fraude fiscal. Hay que controlar qué mercancía llega y ver si el valor que declara es real. El precio de la vivienda cayó en 3 décimas en el último trimestre en Ceuta, como refleja el informe anual del precio de la vivienda del Instituto Nacional de Estadística. Un pequeño descenso que viene a sumarse a las caídas que se están registrando en todo el país en este sector en los últimos 7 años. El precio de la vivienda cayó 3 décimas en el último trimestre, con lo que se ralentiza el ritmo de crecimiento de los precios en los 2 últimos trimestres. Pero se trata de una tendencia puntual que se limita a este ejercicio, y es que en los últimos 7 años la tónica ha sido justo la contraria, con registros a la baja, tal y como muestra el gráfico del Instituto Nacional de Estadística. En los últimos 3 meses, el precio cayó 3 décimas, mientras que, en paralelo a lo que viene registrándose en el resto del país, en lo que va de año el panorama es justo lo contrario, con 1,5 puntos de subida que alcanza el 2% en los últimos 12 meses. Y a nivel nacional, el coste de la vivienda podría decirse que ni sube ni baja. Durante el tercer trimestre de 2014 registró una muy tibia variación positiva de solo 3 décimas, dando incluso marcha atrás en los precios respecto al segundo trimestre. No obstante, con este ligero encarecimiento de las casas, el mercado suma ya 2 trimestres consecutivos en números verdes, tras años en caída libre. En el primer trimestre de este año 2014, la vivienda se depreció solo un 1,5%, con lo que este indicador comenzó a estabilizarse después de bajar ininterrumpidamente desde el segundo trimestre de 2008. El intento de robo a un taxista hace una semana provocó que sus compañeros salieran a la calle y se quejaran de la inseguridad que se está viviendo en Ceuta. Ante esto, el presidente Juan Vivas ha confirmado que prevé reunirse en los próximos días con este colectivo para conocer sus inquietudes y buscar soluciones que satisfagan a todos. Y tal y como les informamos hace unos días, el PSOE tiene la intención de denunciar ante la Fiscalía las irregularidades que se están produciendo en cuestiones de accesibilidad en el acceso a la playa del Chorrillo. Sobre esto se ha pronunciado también el presidente Vivas, quien considera que no se trata de un problema político, sino que son los técnicos quienes deben hacer los cambios y consideraciones precisas. El proyecto lo redacta un técnico, lo valora un técnico, las certificaciones de obras las visan los técnicos, es decir, las autorizan, el correspondiente pago, determinan el coste y después de eso pues son también quienes recepcionan las obras y quienes ponen en su caso las deficiencias que haya que subsanar durante el periodo de garantía. Hoy hemos conocido que el Tribunal Supremo ha rebajado en casi 4 años la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Ceuta al hombre que mató en el año 2011 a la estudiante de enfermería Laura Gutiérrez. Atiende así parcialmente el recurso que interpuso la defensa y desestima el de la acusación particular que pedía el incremento de la condena. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rebajado la condena de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta al autor confeso de la muerte en 2011 de la joven estudiante de enfermería Laura Gutiérrez, tal y como adelanta en su edición de hoy el diario El Faro de Ceuta. El Supremo ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la defensa y rebaja en prácticamente 4 años la pena, que pasa de 18 años y 3 meses a 14 años y medio de prisión. El motivo es que el Tribunal Supremo entiende que la agresión sexual no se llegó a producir
producir y por tanto que se le debe condenar por un delito en grado de tentativa y no por un delito consumado, que fue lo que hizo la Audiencia Provincial. Este punto precisamente fue uno de los más complicados en la redacción de la sentencia de la Sala y finalmente ha sido el que ha tumbado el Supremo. Este mismo órgano judicial ha desestimado además el recurso de la acusación particular que pedía que se entendieran los hechos como un asesinato y no como un homicidio y en consecuencia que se incrementara la pena de prisión. Y seguimos con asuntos relacionados con los juzgados porque Ceuta también está en el punto de mira de la jueza Alaya. Y es que concretamente la adjudicación de las obras del talud de la carretera nacional 352, la carretera de Benzú. Se trata de un contrato menor adjudicado a la ya famosa empresa Fitonovo, a la que la juez considera una organización criminal y que según la investigación también hizo negocio en nuestra ciudad. Ceuta ya tiene su hueco en el mapa de la jueza Alaya. Se trata del caso Madeja que, según la instrucción, tendría un cabo que llega directamente a la ciudad autónoma, concretamente a la carretera de Benzú. La instrucción de la jueza Alaya investiga al jefe de planeamiento de la demarcación de carreteras de Andalucía Occidental del Ministerio de Fomento, Rubén Francisco G.E. por haber recibido presuntamente un soborno de 20.000 euros para facilitar la ejecución del contrato de obra de estabilización de un talud en la Nacional 352 de Ceuta y que fue adjudicado a Fitonovo Sociedad Limitada en febrero de 2011. Según la investigación, la trama pagó la mordida, esto es, el soborno, en dos plazos. Una primera entrega de 3.500 euros que se hizo un mes antes de que la empresa ganase el concurso. El segundo plazo de la mordida, de 16.500 euros, fue 2 meses después de esa fecha. Como en todos los casos, esa comisión iría incluida presuntamente con la connivencia del funcionario en el precio de la obra, con cargo a las arcas públicas. Un soborno del que la Unidad Anticorrupción de la Guardia Civil ha encontrado rastros más que evidentes en un correo electrónico entre empleados de Fitonovo en el que se refieren al mismo con la expresión mordida. Y novedades en la investigación de la tragedia del pasado 6 de febrero. Tal y como publica la agencia Europa Press, uno de los mandos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha reconocido que una embarcación marroquí navegó entre los inmigrantes sin señalización visual alguna, lo que suponía un grave peligro para esos subsaharianos. El mismo mando defiende la actuación de él y de todos sus compañeros durante esa noche y, por otro lado, algunos de los guardias civiles reconocen que no se contó con una autorización como tal, con sí misma, para el uso de pelotas de goma. Muchas son las incógnitas que aún quedan por despejar de aquella aciaga madrugada del 6 de febrero. Ahora varios de los guardias civiles que trataron de frenar el intento de entrada niegan que hicieran uso de material antidisturbio mientras se encontraban a bordo de la patrullera Río Caudal y que en todo momento estuvieron a una distancia prudencial de los subsaharianos y, a diferencia de la embarcación marroquí, sí usaron señales luminosas. Todos los que estuvieron a bordo de esta patrullera coinciden en no haber visto a ningún inmigrante pidiendo auxilio y que hubo instrucciones de no intervenir por 2 motivos: por la cercanía de los subsaharianos a la playa y por el peligro de herir a cualquiera de ellos. Por su parte, la Zodiac del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas sí participó de forma activa. 4 miembros del equipo de buceadores socorrieron a un inmigrante que pedía auxilio. Otros 2 se lanzaron al agua para rescatar a 3 personas, que posteriormente fueron entregados a los guardias que se encontraban en tierra. Estos propios buceadores se dieron cuenta de que había varios cuerpos sumergidos, aunque no pudieron recogerlos tras la negativa del Centro de Servicios de la Guardia Civil, puesto que los cuerpos estaban en aguas marroquíes. En cualquier caso, la versión de este grupo de agentes es que todas las maniobras se realizaron con la máxima precaución. Este largo fin de semana nos deja muchos resultados a nivel futbolístico, ya que en varias categorías, en tercera y en división de honor juveniles, se han disputado 2 jornadas. Quizá el dato más relevante se daba en el Alfonso Murube, donde el Carmelitas vencía por 2-1 al Nervión, una victoria que ha tardado casi 3 meses en llegar. Con solo 3 puntos en su haber, el Carmelitas se veía abocado al descenso. Solo había puntuado en la segunda jornada de Liga cuando ganaba al Cáceres. Desde ahí, en picado hacia el descenso. Un equipo que generaba pocas ocasiones y muchas dudas, y al que se le notaban en exceso sus carencias.
pero el malfario que arrastraban las rojillas de momento se ha alejado con el triunfo por 2-1 de las de Alamillos ante el Nervión por 2-1 con 2 goles de Níjar. La salvación aún queda lejos, a 7 puntos, pero las colegiales toman impulso antes de viajar al campo granadino del Monachil el próximo domingo. Ya en tercera división, en doble jornada, el Ceuta sumaba a la Inglesa, pero en sentido inverso. En la jornada de este lunes, en el Carlos Marchena ante el Cabecense, hacía bueno con la victoria por 0-1 con gol de Villatoro, el empate sin goles del sábado en el Murube ante el Coria. Un partido que contó para muchos con un desafortunado protagonista, el trío arbitral encabezado por el gaditano Fariñas Rodríguez. Y en División de Honor de Juveniles, la doble jornada se le dio mucho peor al Gimnasio Goyurriu. Los de Fuad Harrus consiguieron un meritorio empate sin goles en el Murube ante el Málaga, pero caían derrotados por 3-0 en campo del Nervión. Y en Liga Nacional Juvenil, el cambio de Isham por Paco Conejo no ha cumplido ese dicho de a entrenador nueva, victoria segura. Los colegiales perdían ante el Torreblanca por 4-1 y se complica cada vez más su permanencia en la categoría. Pasamos al fútbol sala, donde hubo puntos para los dos equipos ceutíes que competían este fin de semana. El que menos, el Ceutí de la segunda B, que arrancaba un empate a 4 en la compleja pista del Racing Alameda, en un partido que se le puso muy cuesta arriba en el primer periodo, en el que los de Chito llegaron a ir perdiendo por 3-0. Ya en División de Honor, el Deportivo Ceutí cumplía con los pronósticos al golear al segundo por la cola al Atlético Torcal de Antequera por 7-3. Los de Rachid, que tendrán que afrontar ahora 2 salidas consecutivas, encarrilaron pronto el partido y a los 6 minutos ya ganaban por 4-0. Y tercera victoria para las chicas del Caballa de waterpolo, de la primera andaluza de waterpolo. Su nueva víctima ha sido un clásico de la categoría como es el Dos Hermanos. La de Miguel Ángel Ríos se imponían con un contundente 15-7 a las sevillanas y ya suman 9 puntos y encabezan la tabla clasificatoria. Ahora, eso sí, en solitario, dejando al Dos Hermanas en la segunda posición. El próximo rival de las de Independencia será el Emalgés Algeciras el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, en el que será el primer partido de las del Caballa como visitantes esta temporada. El conjunto ceutí ha dominado los 3 primeros tiempos, abriendo brecha en el marcador, principalmente en los 2 primeros, lo que dejaba el partido resuelto. En el tercero también se imponía el Caballa por 2-0 y con todo ya sentenciado, Miguel Ángel Ríos movía el banquillo y las sevillanas adjudicaban el definitivo acto por 4-5. Para mañana se esperan cielos poco nubosos, con algunos intervalos nubosos por nubosidad de retención durante la tarde. Temperaturas en descenso entre los 11 y los 16 grados y el viento será de levante flojo. Parque Ceuta patrocina esta sección. Y el número premiado en el sorteo de hoy de la Cruz Roja ha sido el 715-715. Parque Ceuta patrocina esta sección. El acuartelamiento García Aldave acogía este lunes la parada militar con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción, un acto protagonizado por la Legión y por los regulares, con el que les vamos a decir adiós por hoy. Gracias por estar ahí un día más, nos vemos mañana.